Los grafos son una parte bonita e interesante de la matemática discreta. A lo largo de una serie de vídeos veremos en este caso cómo es la teoría de grafos. En concreto, podemos dividir lo que vamos a ver en tres bloques principales, unas nociones generales, en concreto, pues cuáles son las definiciones básicas, cuál es la terminología, algo que es muy importante porque no es universal, qué son los grafos dirigidos, qué son los árboles, y en concreto un tipo de árbol interesante que es el árbol generador de peso mínimo. En un segundo bloque veremos los grafos planos, los grafos eulerianos y los grafos hamiltonianos. Además de la fórmula de Euler, veremos el algoritmo de Flory, que nos permite trabajar sobre grafos eulerianos. Y finalmente, en el tercer bloque, veremos las coloraciones y los caminos mínimos. La teoría de grafos es interesante por muchos motivos. Entre ellos es porque tiene muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo, algoritmos en informática o en estructura de datos, en diseño de circuitos, redes de transporte, redes informáticas. Por ejemplo, nos permite encontrar una ruta que nos conduzca a sitios más interesantes de París sin pasar 2 veces por la misma calle, o encontrar el vuelo Madrid-Tokio más barato o el más rápido o el que tenga menos transbordos. También nos permitiría diseñar un circuito con el menor número de puntos débiles o diseñar una red que maximice la salida de información. Digamos que sobre todo tiene aplicaciones tanto en informática como en problemas de optimización. Así que es una parte que es muy interesante, sobre todo para lo que es la ingeniería en general. ¿Cuál es la motivación de desarrollar un concepto como el de grafo? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillito. Imaginemos que el primer día de curso se encuentran en una clase 121 alumnos y nos piden demostrar que siempre existe una persona que conoce a un número par de personas. Entonces, ¿cómo describir eficientemente el problema? Bueno, lo podemos plantear de una manera gráfica. Podemos representar a los alumnos por puntos. Por ejemplo, tal y como se ve aquí, en un caso un poco más reducido que los 121 alumnos. De tal modo que este es un alumno, este es otro alumno, este es otro alumno, y así sucesivamente. Además, vamos a suponer que el conocimiento es mutuo, es decir, que si Juan conoce a Pedro, entonces Pedro conoce a Juan. Entonces, si dos alumnos se conocen entre sí, se traza una línea que une esos dos puntos, es decir, esos dos alumnos. Es decir, esta persona conoce a esta persona, pero esta persona no conoce a esta persona. Y por lo tanto, esta persona tampoco conoce a esta otra persona. Pues bien, el problema es equivalente a probar que un grafo con 2n más 1 puntos existe al menos un punto con un número par de líneas que salen de él. Esto que acabamos de ver no es más que el concepto de grafo. Sin embargo, en teoría de grafos existe una terminología específica que nos permite definir bien lo que es un grafo y sus diferentes tipos. Así, por ejemplo, un grafo simple, G, estará compuesto por un conjunto no vacío de vértices V y un conjunto de aristas E. El nombre de E viene del inglés edge, que es un conjunto de pares de elementos distinto de V. Digamos que por un lado tenemos las líneas que van a ser nuestras aristas y los vértices que van a ser los puntos que hemos visto antes. Y estas aristas unen vértices entre sí. De tal modo que si la arista E une los vértices U y V que pertenecen a V, diremos que U y V son adyacentes o vecinos y que la arista E es incidente con U y V. A los vértices a veces se les llama nodos o puntos dependiendo del manual o del libro de texto que consultemos. Otra definición interesante es la de multigrafo. Un multigrafo G está compuesto por un conjunto no vacío de vértices V y un conjunto de aristas E en el que se permite que haya aristas múltiples, es decir, aquellas que conectan el mismo par de vértices, como por ejemplo estas de aquí. Estas son aristas múltiples, tenemos dos vértices y varias aristas que los unen entre sí. Un lazo o un bucle, en inglés loop,
es una arista que une un vértice consigo mismo, es decir, algo de este estilo. Un pseudografo es un grafo en el que se permite aristas múltiples y bucles. En estos ejemplos sencillos de aquí, pues podemos ver que este de aquí es un grafo simple, este de aquí es un multigrafo y este de aquí es un pseudografo. Sigamos con la terminología. En esta definición vamos a definir qué es un grado o valencia. El número de aristas incidente con un vértice V del grado G se denomina grado o valencia de V y se denota por D de V. Los lazos contribuyen con 2 unidades al grado del vértice correspondiente. Además, los vértices de grado 1 se denominan terminales y los vértices de grado 0 se denominan aislados. Un grafo sin aristas se denomina trivial. Si consideramos el grafo 1, el grafo 2 y el grafo 3, tal y como están ordenados aquí de izquierda a derecha, vemos que para el grafo 1, el grado del vértice A es 1, porque de él solamente parte una arista. Sin embargo, el grado del vértice C, este de aquí, vemos que en este caso es 3, porque de él parten 3 aristas. Para el grafo 2, este de aquí, en C tendremos también 3, porque hay un bucle que contribuye con 2. Además vemos que, por ejemplo, este A de aquí, este otro vértice, por ejemplo, C de este otro grafo, esos son vértices terminales. ¿Por qué? Porque tienen solamente grado 1. A partir de estas definiciones se pueden deducir una serie de teoremas sencillos. El primero de ellos dice lo siguiente: la suma de los grados de los vértices de un grafo G es 2 veces el número de aristas, es decir, el sumatorio de todos los grados es igual a 2 veces el cardinal del conjunto de las aristas, es decir, el número de aristas que hay. Además, este resultado es cierto tanto para grafos simples como para pseudografos como para multigrafos. De él se puede desprender un corolario que dice lo siguiente: en todo grafo G, la suma de los grados de sus vértices es par. Pues bien, a partir de esto podemos deducir otro teorema que dice lo siguiente: el número de vértices de grado impar en un grafo G es par. Además, vamos a ver cómo se puede demostrar este último teorema de una manera muy sencillita. Vamos a denotar como V par y V impar los subconjuntos de los vértices con grado par e impar respectivamente. Entonces, según el teorema que acabamos de ver, tenemos que 2 veces el número de aristas es igual al sumatorio de todos los grados, de todos los vértices, pero se puede dividir en 2 grupos: aquellos que tienen grado par y aquellos que tienen grado impar. El primer caso nos dará par necesariamente, y en el segundo caso es justo lo que nos dice el teorema 8 que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque para que todo sea par, los dos miembros de ese sumatorio tienen que ser pares. En el segundo caso, como es una suma de objetos impares, para que dé par, tiene que ser par. Por lo tanto, el número de vértices de grado impar debe de ser par. Y con eso, pues ya lo hemos demostrado. Veamos ahora una pequeña zoología de grafos sencillos. El primero de ellos es el grafo completo de n vértices k sub n. Es decir, que si tenemos n vértices, cada uno de ellos estará conectado a través de una arista con todos los demás. Un ejemplo de un grafo completo k sub n, en este caso para n igual a 4, lo tenemos aquí, en el que, como se puede observar, cada vértice está conectado con todos los demás. El siguiente caso de grafo sencillo es el camino. Un ejemplo de camino lo tenemos aquí. Empezamos por uno de los vértices y vamos conectándolo con otro vértice, otro y así sucesivamente. Y no cerramos. En ese caso tenemos un camino. En este caso, en este ejemplo, para n igual a 4. Si cerramos, en ese caso tendremos un ciclo. Para 4 vértices tendremos
en concreto este caso de aquí. Como se puede observar, tenemos un vértice que unimos a través de una arista con el siguiente y así sucesivamente hasta que cerramos. En ese caso, pues tenemos un ciclo. Otro caso interesante de grafo sencillo es la rueda de n más 1 vértices W sub n. W viene del inglés wheel. En este caso lo que hacemos es tomamos un ciclo y añadimos un vértice. Un caso de estos lo podemos observar aquí. La rueda para n igual a 4, es decir, para 5 vértices, consiste en un ciclo, se añade un vértice y de ese vértice parten aristas hacia todos los demás vértices. Además, vamos a considerar una definición que es bastante interesante, que es la siguiente. Un grafo G es bipartito si V, es decir, el conjunto de todos los vértices, se puede dividir en dos conjuntos no vacíos y disjuntos, V sub 1 y V sub 2. De manera que cada arista conecta un vértice de V sub 1 con otro vértice de V sub 2 y viceversa. Una de las cosas más difíciles a veces de demostrar es demostrar si un grafo es o no es bipartito. ¿Por qué? Porque la representación del grafo no tiene por qué ser amigable. Y de hecho intentar saber qué dos subconjuntos podemos formar para ver que es bipartito no es nada sencillo. En todo caso, hay unos grafos bipartitos completos, son un tanto especiales, de n y n vértices, de tal modo que los vértices que pertenecen a un subconjunto están totalmente conectados con los vértices del otro subconjunto. Un caso de eso lo podemos ver aquí, en el que tenemos el grafo bipartito completo 2, 2. Es decir, este vértice de aquí está conectado con este está conectado con este, ¿verdad? Y este otro está conectado a su vez con este y con este. Pero como podemos ver, este no está conectado con este otro, ni este está conectado con este otro. Digamos que los subconjuntos serían los formados por estos dos vértices y estos dos vértices. Por último, el grafo Q sub n o cúbico es aquel formado por vértices que representan las cadenas de bits de longitud n. Dos vértices son adyacentes si y solo si difieren en exactamente un bit. El caso más sencillito sería Q sub 1, con cadenas de un solo bit, y como la diferencia efectivamente es de un solo bit, pues entonces esos dos vértices son adyacentes, es decir, trazamos una arista que los une. El siguiente caso sería Q sub 2, o sea, cadenas de 2 bits. Si, por ejemplo, consideramos el vértice correspondiente al 1, 0 y el vértice correspondiente al 1, 1, vemos que se diferencian solamente en el segundo bit empezando por la izquierda, de tal modo que en este caso son adyacentes y hay que trazar una arista que los una. Sin embargo, el 1, 1 no es adyacente al 0, 0. ¿Por qué? Porque difieren en los dos bits y por lo tanto no se puede trazar esa arista. El siguiente caso sería Q sub 3. En este caso tenemos cadenas de bits de 3 bits. Si consideramos el caso del vértice del 0, 0, 0, vemos que es adyacente, es decir, lo unimos con una arista, con el vértice 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque solamente se diferencian en el último bit, empezando por, en este caso, por la izquierda, que sería ese 1 en este caso. Y como vemos, además, el Q sub 3 da su nombre a este grafo, Q sub n o cúbico. Como podemos ver, es una representación de un cubo. Incluso cuando consideramos 4 dimensiones, pues entonces tendríamos cubos de 4 dimensiones y así sucesivamente. Para fijar conceptos vamos a adelantar un problema. Supongamos que nos dicen que dibujemos los distintos grafos completos K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4 y K sub 5. Bueno, el primer caso sería muy sencillo porque solamente sería un vértice que no se puede conectar con ningún otro. El segundo caso, K sub 2, sería así, dos vértices y una arista. El tercer caso, K sub 3, es justo
este de aquí. Digamos que los grafos completos son los grafos en los cuales conectamos todas las posibilidades entre todos los vértices. Y como aquí no hay más, pues no se hace más. Ahora supongamos el 4. Para el 4 dibujamos 4 vértices y unimos cada uno de ellos con todos los demás, que es algo de este estilo. Ahora nos fijamos en caso 5. Caso 5, 5 vértices. Algo así. Y unimos todos con todos. Y esto es justo esto de aquí. Ya no podemos unir más vértices con ningún otro. Ahora nos dicen, ¿cuál es el grado de los vértices en un grafo K completo? Bueno, si nos fijamos aquí, para K2 tenemos dos vértices y una sola arista. El grado, en este caso, en cada uno de ellos es 1, 1. Aquí es 2, 2 y 2. Aquí es 3, 3, 3, 3. Como es un grafo completo, el grado de todos los vértices es exactamente el mismo. Y aquí tendríamos 4, 4, 4, 4 y 4. Es decir, n-1. Ahora nos piden averiguar cuántas aristas tiene el grafo completo K sub n, o sea, para cualquier número de vértices. Limpiemos un poquito esto para hacer el cálculo. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer aquí es elegir pares de vértices. Y como todo par de vértices tiene que estar unido con una arista, en el fondo lo que hacemos es combinaciones de n elementos tomados de 2 en 2. Es decir, si tenemos combinaciones de n elementos tomados de 2 en 2, esto es n factorial partido por 2 factorial partido por n menos 2 factorial. Y esto lo podemos simplificar un poquito de la siguiente manera. N factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Así que esto es n por n menos 1 por n menos 2 factorial partido por 2 factorial, que es 2, y por n menos 2 factorial. Y aquí este y este se va. Y entonces nos queda exactamente esta solución de aquí. Como podemos ver, los grafos completos son muy sencillos. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo grado, todos los vértices están unidos unos con otros, etc. Entonces las propiedades y este tipo de problemas son muy fáciles de resolver. En otro tipo de grafos no sería tan sencillo. Añadamos una definición más a nuestra colección. Diremos que el grafo complementario G sombrero de un grafo simple G es aquel formado por el mismo conjunto de vértices y tal que dos vértices son adyacentes en G sombrero si y solo si no son adyacentes en G. En este ejemplo de aquí lo podemos ver. Este vértice y este otro no son adyacentes en G. Así que en G sombrero, pues sí que lo son. Y añadimos esa arista. Lo mismo pasa para este vértice y este otro, que aquí no están unidos con una arista, así que en el complementario sí que lo estarán. Digamos que si unimos un grafo y su complementario, lo que obtenemos es el completo. Por ejemplo, en este problema vemos que si sumamos el número de aristas de un grafo más el número de aristas de su complementario, ¿qué es lo que tendremos? Las combinaciones del número total de vértices tomado de 2 en 2, que es justo lo que hemos visto en el caso anterior del ejemplo. Esto serían las aristas de un grafo completo, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es emparejar de 2 en 2. Y como en este caso, al unir las aristas de un grafo más las aristas de su complementario tenemos uno completo, pues entonces la suma de una y otra, pues obviamente da las combinaciones del número de vértices tomados de 2 en 2. Resolvamos el siguiente problema.
demostrar que si un grafo simple es autocomplementario, es decir, que es igual a su complementario, entonces su número de vértices es o bien múltiplo de 4 o bien múltiplo de 4 más 1. Si es autocomplementario, entonces el número de aristas de él y su complementario son el mismo. Y además el número de vértices inevitablemente es el mismo, que vamos a llamar n. Entonces, la relación que teníamos antes es que la suma del número de aristas más la suma de aristas del complementario son combinaciones de n sobre 2. Entonces, si resolvemos esta relación combinatoria, ya vimos además en un problema anterior cómo se hacía, tendremos que es n que multiplica a n más 1 partido por 2. Como e y e sombrero son los mismos, entonces tenemos 2 veces e sombrero. Pasamos este 2 aquí, que pasa multiplicando, así que será 4 veces e, o sea, el número de aristas, igual a n que multiplica a n más 1. Obviamente, si tenemos algo multiplicado por 4, es múltiplo de 4. Además, si n es múltiplo de 4, entonces se cumplirá. Y si no, tendremos que n más 1 es múltiplo de 4 más 1 y también se cumple. Y con esto pues ya hemos terminado este problema. Añadamos un par de definiciones más. Diremos que un grafo H con un conjunto W de vértices y un conjunto F de aristas es un subgrafo de G que a su vez tiene un conjunto V de vértices y un conjunto E de aristas si W está contenido en V y si F está contenido en E. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Este es el grafo G y este sería un subgrafo de ese grafo G. Como podemos ver, coinciden estos 3 vértices y coinciden estas 3 aristas. Además, podemos definir la unión de 2 grafos simples de tal modo que el resultado será también un grafo simple. En este ejemplo de aquí lo podemos ver. Aunque tengamos una arista que une A y B aquí y otra arista que une A y B, esto no nos hace una arista múltiple aquí, ¿de acuerdo? Solamente tendremos una arista, de tal modo que la unión de 2 grafos simples nos produce otro grafo simple. Supongamos que ahora nos piden calcular o encontrar los grafos complementarios al bipartito completo casos 3, 3 y a los ciclos de 3, 4 y 5 vértices. El bipartito completo casos 3, 3 no es nada más que este caso de aquí, en el que cada vértice de un lado está unido con todos los vértices del otro lado hasta agotar todas las posibilidades. Entonces, ¿cuál será en este caso el complementario? El complementario es esto marcado rojo. Estos y estos vértices no están unidos entre sí, así que sí lo estarán en el complementario. Y lo mismo sucede para el otro lado. Es decir, el complementario es esto de aquí en esta otra representación. Unos ciclos de 3 vértices. Y precisamente para el ciclo de 3 vértices, ¿cuál será su complementario? Bueno, si tenemos el ciclo de 3 vértices, nos daremos cuenta que este grafo es exactamente también el completo de 3 vértices. Y si está completo, no hay manera de encontrar, una arista que falte ahí. Digamos que el complementario, en este caso, no es nada más que 3 vértices aislados de esta manera. Para el ciclo de 4 vértices, que representamos de esta manera, tendremos que el complementario es esto de aquí. Es decir, 2 grafos de este estilo, bastante sencillito.
Y por último, C sub 5, este es esto de aquí. Y su complementario es este de aquí, que es el mismo. Si no lo vemos, podemos intentar un poco borrarlo aquí, el original. Basta dejar solamente el complementario. De esta manera. Ahí está. Y hacer algo más. Esto simplemente es una representación de un grafo. La forma que tenga da igual, lo único importante son las relaciones entre los vértices y las aristas. Así que yo puedo, por ejemplo, borrar estas de aquí para darles la vuelta y ponerlos hacia el otro lado. Es decir, esto de aquí. Y yo puedo hacer lo mismo con estas otras. Y ahora ya sí que se ve claramente que esto es un ciclo de 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Así que este es un ejemplo de grafo autocomplementario. Veamos otros dos ejemplos. Nos piden demostrar que en todo grafo simple sin vértices aislados hay al menos 2 vértices del mismo grado. Bueno, si no hay vértices aislados, los grados tienen que ser necesariamente siempre mayor que 1, o igual. Y por ser grafo simple, se pueden conectar con todos excepto con el mismo. Es decir, tienen que estar por debajo del número total de vértices menos 1. Entonces, el problema es equivalente a v menos 1 cajas y v bolas. Entonces, el principio del palomar garantiza ahora que al menos en una caja hay 2 bolas. Luego hay al menos 2 vértices que tienen el mismo grado. En el siguiente problema nos piden hallar el mínimo número de vértices de un grado con 7 aristas si los grados son menores o iguales que 3. Es decir, no conocemos este i. Nos piden calcular el mínimo número de aristas. Así que lo que tenemos que hacer es, en el fondo, es maximizar el grado o los grados de los vértices. Tenemos que el número de aristas es 7 y los grados son menores que 3 para todo vértice. Entonces, se debe de cumplir que la suma de todos los grados es igual a 2 veces el número de aristas, como ya sabemos, es decir, 14. Para minimizar el número de vértices, lo que hacemos en este caso es maximizar su grado. Es decir, como máximo tendremos 3, más 3, más 3, más 3, más 2, igual a 14. Es decir, tendremos 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Uno de los problemas con los que nos podemos encontrar es cómo manejar grafos con un ordenador. De nada nos sirven dibujitos de puntos y líneas. Tenemos o necesitamos representar un grafo de una manera numérica. Pues bien, la manera más sencilla de conseguir esto es a través de la matriz de adyacencia. Lo que hacemos es ordenar los vértices del grafo, en este caso, en el sentido de las agujas de reloj, y para este ejemplo tendríamos el 1, 2, 3 y 4. Y creamos una matriz con el mismo número de columnas y de filas que el número de vértices. Las entradas de la matriz serán un 0 si no hay, digamos, una arista que una esos 2 vértices. Y será un 1 en el caso de que haya una arista que una esos 2 vértices. Cuando tengamos un multigrafo con 2, 3 o 4 aristas que unan 2 vértices determinados, pues entonces ese 2, ese 3 y ese 4 irá en la entrada correspondiente. Lo primero que nos damos cuenta es que la matriz es simétrica. Es decir, si yo intercambio filas y columnas, pues nos da exactamente la misma matriz. Además, si es un grafo simple, pues lo que ocurrirá es que tendrá ceros en la diagonal y en las otras entradas habrá ceros o unos.
Fijémonos, por ejemplo, en este caso. Para el 2, 2 hay un 1. ¿Por qué? Porque hay un bucle. No es un grafo simple este ejemplo que aquí hemos puesto. Además, pues por ejemplo, para el 1, 4 tendremos un 2. ¿Por qué? Porque hay dos aristas. En este caso es un multigrafo. ¿De acuerdo? Entonces, si es un grafo simple, repito, tendrá, digamos, ceros en la diagonal. Este de aquí, en este caso, desaparecería. Y además, en las otras entradas habría solamente o ceros o unos. Si solamente es un multigrafo, en ese caso, pues tendremos solamente ceros en la diagonal. Pero lo importante que hay que darse cuenta en este caso es que la matriz es distinta dependiendo de la ordenación. Yo he ordenado aquí estos vértices en el sentido de las agujas de reloj. Si hubiera hecho esto al contrario, pues la matriz hubiera sido completamente distinta, aunque correspondería efectivamente al mismo grafo. Otra manera de obtener una representación numérica de un grafo es a través de la matriz de incidencia. En este caso se necesitan dos ordenaciones, una ordenación para las aristas y otra ordenación para los vértices. De tal modo que las aristas nos darán las columnas de la matriz de incidencia y los vértices nos darán las filas de la matriz de incidencia. Además, las entradas de esta matriz solamente serán o ceros o unos. Digamos que 0 cuando no hay incidencia, 1 cuando hay incidencia. Así, por ejemplo, para el vértice número 1, que es este de aquí, o etiquetado con un 1, tendremos que la primera fila, que es justo esta de aquí, ¿de acuerdo?, de la matriz de incidencia, tendrá un 1 para la primera columna que corresponde a la A, porque hay una arista ahí que incide en 1. Y además, tanto ocurre para la A como que ocurre para la G y la F, y por eso tendremos también aquí para la F un 1 y para la G otro 1 en esa entrada. En el resto será 0 porque las otras aristas pues no tienen nada que ver con ese vértice. Y así pues se construye pues cualquier matriz de incidencia. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que depende fuertemente de la ordenación, no solamente de la ordenación de vértices como era en el caso anterior, sino además ahora de la ordenación de las aristas. De tal modo que si la ordenación cambia, la matriz cambia, aunque obviamente el grafo siga siendo el mismo.